Pocas veces el séptimo arte había tenido tanta fuerza a la hora de consagrar un estereotipo instalado en el inconsciente colectivo. La esquizofrenia es una enfermedad compleja. Yo diría que es de las más complejas que afectan al organismo en general y en particular al sistema nervioso. Es una enfermedad que altera la circuitería cerebral y que eso da lugar a una serie de consecuencias en la conducta y en las vivencias de la persona que la sufre. Los síntomas típicos de la esquizofrenia son síntomas psicóticos. Se denominan síntomas psicóticos a las alucinaciones y a los delirios. Hay síntomas negativos que se llaman, en el sentido que son síntomas por pérdida de capacidades del sujeto en cuanto a su capacidad de adaptación, ¿no? Además, hay un compromiso cognitivo, de forma que se pierde memoria, capacidad de concentración, de atención y también síntomas de tipo depresivo, ¿no? Que hacen que uno tenga dificultades para realizar las actividades de la vida diaria, ¿no? Y afecta alrededor del 1% de la población. Eso quiere decir que, por situarnos en España, afectaría alrededor de 500.000 personas, ¿no? El impacto en la representación de la esquizofrenia es un recurso irresistible para los cineastas, pero también es cierto que las personas que padecen esta enfermedad se ven afectadas por la imagen que de ellas dan muchas películas. Schizophrenia, a mental disorder. El cine tiende a centrarse en la violencia, los sucesos traumáticos y las alucinaciones. Los afectados argumentan que dramatizan en exceso estos elementos y al hacerlo deshumanizan a las personas con esquizofrenia. No llega al 10% de pacientes con esquizofrenia que se vean involucrados a lo largo de su vida en situaciones de violencia. Más bien, al contrario, las personas que tienen esquizofrenia son personas pacíficas, pasivas, muchas veces incluso retraídas, que rehuyen el contacto social y que, por lo tanto, no se inmiscuyen en situaciones de conflicto ni de violencia, ¿no? Algunas de estas películas son obras maestras del cine, lo cual no es óbice para señalar como mínimo sus excesos a la hora de presentarlos como individuos peligrosos que inspiran miedo, sino terror. La mayoría de las películas hemos de reconocer que tratan el tema con poco rigor desde el punto de vista científico, que maltratan la imagen de las personas que sufren esquizofrenia, pues con unos estereotipos, unos clichés asociados a la violencia y a gente pues rara y peligrosa. Medication time. Hay otros clichés habituales en las pantallas que iremos descubriendo. Uno de ellos el abuso que sufren en las instituciones mentales. En este sentido, uno de los films más dañinos fue Alguien voló sobre el nido del cuco. Un film más político que riguroso, hijo de la contracultura y de la corriente de la antipsiquiatría, que presenta a los enfermos como espíritus libres llamados a la rebelión, al mismo tiempo que retratan al peor personal sanitario que se ha visto en el cine. You know, Billy, what worries me is how your mother's going to take this. Y peor por el rechazo que generan como la inolvidable Louise Fletcher, ganadora de un Oscar por este papel e incluida en una encuesta entre aficionados como uno de los 5 grandes personajes villanos de la historia del cine. The winner is Louise Fletcher. And all I can say is I've loved being hated by you. Como más de un productor de Hollywood ha dicho, el cine está para construir historias, no para reflejar la verdad. Intentaremos al menos encontrar un equilibrio razonable entre ambas tendencias.
La enfermedad mental ya era un tema recurrente desde los inicios del cine. Bedlam, hospital psiquiátrico, recrea una de las primeras instituciones de la historia, un palacio reconvertido en el Londres del siglo XVIII. Boris Karloff, el despiadado director del centro, ofrece a la gente adinerada enseñarles a los internos hasta que una dama de la alta sociedad denuncia el degradante espectáculo. Ours is a human world, theirs is a bestial world, without reason, without soul. They're animals. Nido de víboras, basada en la novela autobiográfica de Mary Jane Ward, narra el internamiento de una escritora a cargo de una valiente Olivia de Havilland, ya que, siendo una estrella de Hollywood, renunció al glamour y su concurso fue vital. Al calor de una importante incidencia de enfermedades mentales que trajeron los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, el film retrata el lugar como algo más parecido a lo que entonces se conocía como un manicomio, y resalta el contraste entre un ambiente inhóspito y una terapia innovadora y exitosa bajo la atenta mirada de Freud. It was just as though they'd thrown me into a snake pit, and I was shocked into thinking that maybe I wasn't as sick as the others. A pesar de que hoy Nido de víboras puede resultar un tanto naif, fue un éxito y contribuyó a que se abriera el debate sobre la necesidad de mejorar la calidad asistencial a este tipo de enfermos. Insane is such a meaningless word. But lobotomy has a precise meaning, hasn't it? De repente, El último verano introduce el controvertido concepto de lobotomía, que unido al del electroshock ha sido reflejado profusamente por el cine como una tortura o una especie de elemento represor. Todos los tratamientos en medicina han evolucionado muchísimo en los últimos 100 años. La terapia electroconvulsiva, el electroshock, es de los años 30 del siglo pasado. Han pasado más de 90 años desde que se inició, ¿no? Y el tratamiento no tiene nada que ver hoy en día con cómo se realizaba anteriormente. Igual que las intervenciones quirúrgicas del sistema nervioso central no tienen nada que ver. Have you ever had a patient try to kill you? I say they must be treated as normal human beings, entitled to respect and human rights. They can only be handled by the intelligent use of force. The Caretakers, Los Guardianes, escenifica la confrontación entre la vieja y la nueva escuela, encarnadas ambas en Joan Crawford y Robert Stack. De hecho, la primera gobierna el centro sanitario como una cárcel y gasta una partida del presupuesto en enseñar judo a los vigilantes para defenderse de hipotéticas agresiones de los enfermos. You know what it meant until just recently to be an alcoholic, Mr. Melford? The shame, the ostracism, the contempt of society. We're just beginning to regard mental illness with the same understanding. These things take time, knowledge, love. Los años 60 marcan una nueva tendencia. David and Lisa, Elisa en España, se basa en la obra del psiquiatra Theodore Isaac Rubin, divulgador que solía participar en los debates televisivos de la época. Howard da Silva interpreta al comprensivo y empático director del centro. La película ilustra la atracción que siente en un paciente con trastorno límite de personalidad y una supuesta enferma de esquizofrenia. En consonancia con aquella década se deja entrever la discutible idea de que el amor puede curar la enfermedad, o siendo más realista, tal vez mejorar la calidad de vida. It's a lot different from a state institution, huh? Most of these people come from very wealthy families. Ese mismo cliché, pero con resultados menos esperanzadores, lo explora la última película de Robert Rosen, Lilith, con un confuso y dubitativo Warren Beatty, empleado del sanatorio, y una espléndida Jean Seberg, habitando un mundo inventado más libre y amable. If I died tonight, would it have been enough? Then I live forever. En esa línea se expresan dos films de los 90, el bien intencionado Benny John y el más realista Angel Baby, donde se pone sobre la mesa la idea de que dos aquejados de esquizofrenia formen pareja y tengan descendencia. We've already started looking for a place to live. Yeah, well, we've talked to our shrinks about it, and
think it's a good idea as long as we keep showing up to therapy. And taking our medication. You can go after your friends and write another paper on schizophrenia and get an award for it. So I'm calling off the fight. Nunca te prometí un jardín de rosas ahonda en esa psiquiatría comprensiva y paciente, aunque las alucinaciones resultan exageradas. A esquizofrenia está associada à perda da linguagem lógica. Mas hoje eu tenho certeza que eles estão se comunicando numa outra linguagem. Uma língua esquecida por nós, que nós precisamos reaprender. Precisamente si hay alguien con nombre y apellidos que dio pasos adelante a la hora de cambiar la atención a los pacientes, fue la psicoanalista brasileña Nice de Silveira, discípula de Jung. Impulsó la terapia ocupacional y devolvió la dignidad a muchos de ellos, entre los que surgieron artistas plásticos, cuya obra forma parte del Museo de Imágenes del Inconsciente que ella misma creó en Río de Janeiro. Una mente maravillosa hizo mucho por la comprensión de la enfermedad a través del caso del premio Nobel John Nash. En paralelo a su virtuosa actividad académica, sufría alucinaciones, visuales en la película y más bien auditivas en la vida real, según su viuda. El film ofrece una historia de superación donde el apoyo del entorno es importante. Shine, la vida del pianista David Helgott, es un ejemplo de trastorno esquizoafectivo que no le impidió seguir con su carrera. Geoffrey Rush ganó el Oscar por interpretarle. Estas películas, La mente maravillosa, Shine, han ayudado muchísimo, ¿no? Porque demuestran que una persona con esquizofrenia puede desarrollar un proyecto personal, biográfico, y puede pues, tener una vida plena a nivel pues, laboral, incluso ser súper creativa, como fue John Nash, que desarrolló la teoría de los juegos, que revolucionó desde el punto de vista matemático las teorías económicas, ¿no? Que por eso le dieron el premio Nobel. Y hay personas que tienen esquizofrenia pues que son genios de las artes, pero la mayor parte de las personas somos normales, no somos genios. Y la esquizofrenia es así, afecta a personas normales y también a genios. Hello. Janet, isn't it? Dr. Palmer, what do you think? About the prize. No. About the lobotomy. You've won the Hubert Church Award. For your book of short stories, The Lagoon. Not going to have the operation? No. Otro ejemplo positivo de cómo la creatividad puede ser una tabla de salvación y también de cómo la psiquiatría puede equivocarse y luego rectificar fue el caso de la escritora Janet Frame, cuya vida es retratada en el film de Jane Campion, Un ángel en mi mesa. Dice Deleuze, el esquizofrénico carece de Edipo, y no sé, a mí en todo caso lo que me gustaría es acostarme con mi madre, que es la negación del Edipo, porque el Edipo es una represión de lo que yo justamente tengo plenamente consciente y deseante. Hay personajes diagnosticados de esquizofrenia que hicieron de su malditismo y marginación sus señas de identidad. Tal es el caso de Leopoldo María Panero en El desencanto y más tarde en Después de tantos años. También la actriz Frances Farmer, una truncada promesa de Hollywood que chocó frontalmente con su época. El olvidable biopic que se hizo para el cine resulta cuestionable, pues la escena final en la que se le practica una lobotomía carece de cualquier respaldo histórico. Se ha usado mucho, con desiguales resultados, la esquizofrenia como potente arma para crear suspense. Aquí se tiende a exacerbar y a menudo confundir los síntomas. Tal es el caso de Shutter Island o el cine de Darren Aronofsky, que en un par de títulos ha otorgado rasgos esquizofrénicos a sus personajes, como es Pi, Fe en el caos, donde parece retomar la idea de un afectado al estilo Nash que maneja con maestría las matemáticas. Everything around us can be represented and understood through numbers. Want to be perfect.
El Cisne Negro, un eficaz e inquietante thriller que adopta la dualidad del personaje original del Lago de los Cisnes, manejando rasgos esquizofrénicos en Natalie Portman, junto con otros desórdenes que, sin embargo, en la realidad no suelen presentarse al mismo tiempo. Corredor sin retorno nos presenta una fantasía poco creíble, pero efectista. Un periodista que busca el premio Pulitzer. Para aclarar un asesinato se hace pasar por enfermo, como en Alguien voló sobre el nido del cuco, e internarse. Al ser influido dramáticamente por el entorno, acaba como un enfermo mental real. John is a catatonic schizophrenic. Johnny! Roman Polanski confesó no tener ni idea de la enfermedad cuando escribió Repulsión, y sin embargo demuestra que se puede crear suspense y no apartarse del rigor. Uno de los posibles factores desencadenantes de la enfermedad es un trauma infantil, sobre todo si está ligado a abusos sexuales, y en este sentido la imagen final de la fotografía familiar es reveladora. Y ahora dos ejemplos muy poco creíbles. A menudo aparece la mano que mece la cuna en las listas de esquizofrenia en el cine, algo muy cuestionable si tenemos en cuenta el pensamiento desorganizado y confuso del que la sufre. Tal es el caso también, y por las mismas razones, de La visita. Y aquí le damos un tirón de orejas a M. Night Shyamalan, porque se dice explícitamente que es esquizofrenia lo que padecen esos supuestos abuelos inquietantes que aterrorizan progresivamente a los nietos que pasan unos días con ellos. Merece la pena escuchar el extracto de una carta abierta que publicó una admiradora del cine de Shyamalan, Veronique Hoebeke, que trabaja con pacientes de esquizofrenia. Estimado señor Shyamalan, no solo se equivocó en la mayoría de los detalles sobre la esquizofrenia, la enfermedad mental que se insinúa que tenían los dos pacientes que escaparon del psiquiátrico y se hacen pasar por abuelos, sino que también transmitió el miedo a los enfermos mentales a otra generación. Alguien que está experimentando delirios y alucinaciones al nivel de estas dos personas en la película no sería capaz de organizar sus pensamientos lo suficientemente bien como para seguir adelante con su plan asesino y continuar así durante casi una semana entera. Viendo a Ralph Fiennes aparecer entre la muchedumbre que desciende de un tren, ya sabemos que sufre la enfermedad. Padece además de jergafasia, trastorno del lenguaje que se caracteriza por la sustitución de las palabras adecuadas por términos ininteligibles. Entre murmullos y un pensamiento doloroso y desorganizado, logra recomponer el terrible hecho traumático que provocó su dolencia, una de las mejores interpretaciones de un paciente de esquizofrenia en el cine. Esto ya es demasiado. Se está riendo de mí. Él, una de las obras maestras de Luis Buñuel, fue uno de los retratos pioneros de algo parecido a una esquizofrenia paranoide, teñida de tics clasistas y violencia machista. Gusanos arrastrándose por el suelo. Llena de sutiles observaciones, ilustra el sufrimiento del afectado y también el que provoca en los demás. Una de las primeras películas en ser estudiadas en los congresos de psiquiatría. Clean Shaven es una típica producción de serie B que se sirve de los códigos de género y que devino película de culto. Lodge Kerrigan juega de manera eficaz con el espectador demostrando un prejuicio inherente. Mientras retrata la vida sórdida de este enfermo tras salir de la institución psiquiátrica, se produce un terrible asesinato y el espectador le culpa automáticamente. Galskap, skjønner du. Det er poetens viktigste kilde.
No todo es tétrico ni sórdido. El film noruego Elin se va al otro lado y retrata en tono de comedia un viaje tutelado de 2 pacientes con buen pronóstico. Sin la suerte de estar bajo el paraguas de un buen sistema de salud, Ángeles sin cielo retrata la amistad de 2 homeless en la gran ciudad. Uno de ellos el personaje de Matt Dillon, aquejado por la enfermedad. Sin duda, una emotiva película. Wouldn't a little arm twisting be more humane than leaving him here on the streets in this lost colony of broken, helpless souls? El solista también incide en el peor pronóstico del enfermo de esquizofrenia que duerme en la calle. Cuenta la historia real de cómo el periodista de Los Angeles Times, Steve López, conoce al vagabundo Nathaniel Anthony Ayers, un virtuoso músico callejero salido de la prestigiosa escuela Juilliard, y se involucra en su nada fácil recuperación. What can we do? I would like to do more hypnotherapy and increase his medication. La ausencia de encaje en el mundo que sufre Tony Darko causa una cierta empatía a este adolescente que se comunica con un conejo gigante y halla consuelo en una imaginación desbordante. Tout le jour j'ai voulu m'en aller, je n'ai pas pu. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis. Guy de Maupassant escribió un relato corto, El Orla, que fue llevado brillantemente al cine como mediometraje en los años 60. Un joven de clase alta se encierra en una casa frente al mar para dejarse llevar por sus reflexiones íntimas construyendo un mundo interpretativo autorreferencial. Es lo que se llama apofanía, interpretaciones anormales y llamativas de la propia experiencia, antesala de la esquizofrenia. Now, you said here that your mother was diagnosed with paranoid schizophrenia in her 30s, and you're at 35. Take Shelter aúna 2 cosas, hacer una buena película y ser respetuosa con el retrato de la esquizofrenia. Jack Nichols, su director, se permite una licencia que nosotros aprobamos porque, al fin y al cabo, esto es cine. Deja un final abierto que sorprende, descoloca e induce a la reflexión. Tienes que tomar tu medicación. Tienes que ser Yo me tomo la medicación. No dejamos escapar que el documental ha hecho una aproximación seria y rigurosa de la esquizofrenia. Y de pronto noté un rayo, como la sensación es un rayo que me cruzaba la cabeza. El cineasta ya fallecido, Joaquín Jordá, en Monos como Becky, sabía de lo que estaba hablando, pues él mismo sufría la enfermedad. Construye un relato en paralelo sobre el cirujano, psiquiatra portugués, inventor de la lobotomía y premio Nobel, Antonio Egas Moniz, con un grupo de enfermos en terapia y sus actividades, a la par que ofrece interesantes reflexiones sobre el pasado y presente del abordaje de la esquizofrenia. ¿Qué vida vale la pena vivir y hasta qué punto se puede matar la vida para salvar la vida? Es que no sabes a lo que te enfrentas. El Rayo Rojo cuenta el caso del compositor musical José Luis Martínez, quien pudo mantener a raya la enfermedad mientras psiquiatras que tratan el problema día a día hablan a cámara dando una visión muy completa. Y cerramos este capítulo con un magnífico documental, Sur la Daman, que merecidamente ganó el Oso de Oro de la última edición de la Berlinale. Nicolas Philibert, su director, da la palabra a los enfermos de un centro de día en París, asentado en una estructura flotante sobre el Sena, cuyo exitoso modelo pende de un hilo por la inseguridad de los fondos públicos. Con esta película he intentado mostrar una práctica de la psiquiatría que es humana y digna, y he tratado de revertir esa imagen de los pacientes que en su inmensa mayoría no son personas violentas. La mayor parte de ellos son personas frágiles, entrañables, encantadoras. Están lejos y a la vez cerca de nosotros. ¿Qué pensáis que es una persona con una enfermedad mental?
Alguien que os va a esperar con un cuchillo en la mano al salir de las... El recomendable cortometraje de Santiago Requejo, Votamos, describe el debate que se produce en una comunidad de vecinos sobre autorizar o no el alquiler de una vivienda a una persona en tratamiento. Aquí ya no se trata de personajes famosos o excepcionales, sino del día a día de una persona normal que tiene una enfermedad mental bajo control y con posibilidad real de llevar una vida integrada.